Buen día, estudiantes de contabilidad. Les saluda el profesor Johnny Salazar. Un tema nuevo. Vamos a hablar hoy acerca de el presupuesto. Bienvenidos. Cuando hablamos del presupuesto, hablamos de gastos, hablamos de desembolsos. Cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos contables, pues sabemos que hacer un presupuesto es prevenirse a algún gasto que se va a realizar. Pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista técnico para que usted sea más ordenado y bueno, en casa o en sus proyectos, pues aplique el presupuesto para alguna necesidad que tenga. Vamos a ir a internet y a ver qué nos dice Wikipedia de lo que es presupuesto. Por acá estoy viendo algún par de palabras interesantes. Dice que presupuesto es el cálculo. Un cálculo, bueno, es un ordenamiento de números calculados, dice ahí. Es decir, que usted está como que anotando cantidades previniendo algo. Bueno, planificación dice aquí. También el presupuesto es una planificación, es un proceso en donde usted planifica gastos para evitar pues que no gaste de más. Formulación anticipada de gastos, pero antes de hablar, acá a Wikipedia le voy a corregir algo. Antes de anticipar un gasto tenemos que hablar de ingresos. Un presupuesto se basa en los gastos que hacemos de alguna actividad, pero sabiendo primero cuántos ingresos tenemos. Y bueno, aquí esto lo pasaría acá. Antes de cualquier presupuesto tenemos que saber cuánto disponemos, de cuánto disponemos. Acá dice de una actividad económica. Entonces, si leemos completo, es el cálculo, planificación y formulación anticipada de gastos e ingresos, es decir, cualquier prevención que se le quiere hacer a una actividad económica para no gastar de más. Eso es lo que es un presupuesto. ¿Qué actividad económica? Si hablamos de lo personal, pues estaríamos hablando de cualquier gasto, cualquier adquisición de algún bien, mantenimiento de algún bien, reparación de algún bien o alguna actividad personal. Si estamos hablando de una familia, pues alguna celebración, algún viaje, alguna planificación que se hace acerca de una carrera universitaria, cuánto se va a gastar en ella durante un año o durante un tiempo. El presupuesto no tiene realmente un tiempo determinado. Hay personas que hacen presupuestos solo para una ocasión, de solo un día, de una actividad en sí que se realice en un solo día. Algunos pues hacen presupuestos mensuales de sus gastos personales o familiares mensuales. Hay empresas que hacen presupuestos hasta mensuales, bimestrales, semestrales, anuales. Y bueno, hasta los países pues hacen su presupuesto nacional pues cada año. Entonces, esa actividad económica puede ser cualquier cosa y cuando se hace algo ordenado para prevenir gastos innecesarios de esa actividad, a eso se le llama presupuesto. Salgamos de lo que dice el internet y bueno, vamos a nuestro libro. En nuestro libro pues vamos a complementar alguna definición que también nos dice. Me parece que está en la página, en esta versión, está en la página 13, si no me equivoco, el tema presupuesto. Y bueno, ¿qué dice el libro? Lo que es presupuesto dice que se denomina presupuesto a los cálculos anticipados de los ingresos. Es decir, que aquí sí hablamos primero de los ingresos. Tengo que saber yo con cuánto cuento para poder yo disponer y egresar o gastar en alguna actividad económica que puede ser estatal. Les hablaba de un país, un presupuesto anual de gastos de un país. Empresarial, bueno, pues los gastos de un mes de actividades empresariales, alguna actividad dentro de la empresa, alguna inversión que se quiera hacer. Familiar, pues es uno de los presupuestos, es más, es el que vamos a nosotros analizar. El presupuesto familiar es prácticamente la herramienta que los padres utilizan para que en un mes alcance lo que reciben a través de sus trabajos. Y en lo personal, pues un presupuesto es cualquier actividad que usted quiera realizar y ahorrarse o prevenir gastos innecesarios. El presupuesto distribuye los gastos en renglones y permite organizarlos prioritariamente, es decir, que lo que más urge, lo que es más indispensable va de primero, según sea su importancia en el logro de los objetivos. El presupuesto es una herramienta muy eficaz para ayudarle a llevar una mejor gestión de su economía. Es muy importante. Ayuda mucho a la economía a hacer presupuestos y ser prevenido. Es decir, anticipar
gastos previstos para un periodo de tiempo determinado que puede ser mensual, anual u otra temporada. Por tanto, hay una mejor gestión de los recursos y será posible canalizar parte de los ingresos para el ahorro. Esa es la finalidad de un presupuesto. Lograr ahorro, tanto para que ese ahorro nos sirva para invertir en otras cosas o sencillamente evitar gastos que no sean prudentes. Les digo, hay presupuestos personales, familiares, empresariales, estatales y demás, pero el que nos vamos a centrar es el presupuesto familiar. Yo creo que si usted aprende a hacer un presupuesto familiar, va a poder hacer cualquier presupuesto. El presupuesto familiar es aquel que mes a mes cada familia pues tiende a calcular. Algunos padres lo hacen mentalmente, no son expertos en números, pero mentalmente tienen que hacer un presupuesto para que su sueldo alcance. Sin embargo, usted que ahora ya es un estudiante de contabilidad, pues es necesario que haga su presupuesto escrito y ayude a la familia pues a que se eviten gastos innecesarios. El presupuesto familiar, ¿a qué ayuda? Ayuda a saber cuántos son nuestros ingresos, es decir, cuánto disponemos, cuántos gastos tenemos, pero gastos que realmente valgan la pena y no gastos innecesarios. Prescindir de aquellos que no son necesarios, dice acá, muy puntual el comentario. Saber cuál es nuestra deuda crediticia y ver si la podemos reducir. Voy a dejar pausa aquí, deuda crediticia, y dice destinar parte de nuestra renta al ahorro como parte obligatoria. Muy bien, para ahorrar, para eso se hace un presupuesto. Ajustarnos a nuestros flujos de capital, no vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Por qué dejé pendiente deuda crediticia y no vivir por encima de nuestras posibilidades? Porque tienen mucho que ver. Estamos muy acostumbrados en una sociedad muy capitalista en donde todos queremos adquirir bienes, muebles e inmuebles quizá, de una manera rápida, sin necesidad de hacer tanto trámite. Y eso conlleva a que nos seducen en el comercio para que adquiramos cosas sin saber que nuestros ingresos no son los aptos para poder adquirir algo como lo que nosotros ya hacemos llegar a nosotros para usarlo. Eso cambiado al español, se los voy a decir. Primero, no vivir por encima de nuestras posibilidades es no gastar más de lo que recibimos. Y si usted lo logra, pues va a vivir más tranquilo y cuando pueda comprar lo que quiera, pues va a tener que hacer varios presupuestos para generar un ahorro y con ese ahorro, pues comprarlo. Sin embargo, hay una actividad económica que genera deuda crediticia y es el famoso financiamiento, lo fiado. Estamos acostumbrados en una sociedad en donde todo nos lo dan fiado sin saber que nosotros no somos aptos para pagar algo cuando no es necesario. Les voy a poner un ejemplo. Hay una familia estándar de 4 integrantes, 5, una sala normal, común, necesitaría una televisión de a lo máximo 30 pulgadas. Sin embargo, esta familia, por cuestiones de ego, por cuestiones de estatus, por cuestiones de comodidad, se hace acreedora pues, de una televisión de 60 pulgadas. Sin embargo, papá y mamá juntos ganan un dinero que el presupuesto mensual genera muchos gastos y al adquirir un bien como de tal magnitud, pues se endeudan y generan una deuda crediticia que a veces no se puede pagar y ahí generan problemas financieros, endeudamientos y hasta pérdida de ciertos bienes. Entonces, ese ejemplo de la televisión, si por ejemplo con una de 30 pulgadas es cómoda la familia para ver, no es necesario que adquiera una de 60 pulgadas por el precio. Y más aún si la adquiere a crédito, porque ahí está viviendo por encima de sus posibilidades. Al hacer un presupuesto vamos a saber cuánto nos queda de diferencia para poder decir, dispongo de tanto mensualmente libres para poder pagar. Les digo algo, si por ejemplo alguien hace un presupuesto y dentro de su diferencia, cuando haga su presupuesto le quedan 100 quetzales al mes, pues esos 100 quetzales los puede utilizar para adquirir algo al crédito que no pase de 100 quetzales la cuota. Sin embargo, sin hacer presupuesto, la gente adquiere bienes. Por ejemplo, tomemos otro ejemplo muy común, es en los celulares. Adquieren personas celulares de gama alta en donde la mensualidad puede ser hasta de 400 quetzales y sin embargo, sus ingresos al hacer presupuesto
La diferencia para poder disponer de un crédito o un pago de esta magnitud son de unos 150. Entonces ahí hay una diferencia negativa de 350 quetzales, 250 quetzales, que el ser humano económicamente no tiende a hacerlo. Nosotros como que nos seduce la publicidad, nos seduce el estatus social y adquirimos cosas que realmente no son necesarias. Y si fuesen necesarias, pues acoplarnos a nuestra disponibilidad económica. Nunca adquieran cosas más caras de lo que usted ingresa a su familia, porque se va a endeudar y se va a generar problemas financieros. Establecer previsiones para el medio a largo plazo y mediano, dice, es decir, que un presupuesto pues nos prevé en vistas al futuro para saber que si nos conviene y no nos conviene, y poder evitar en tiempos futuros gastos innecesarios o inversiones que no son buenas. Invertir para conseguir mayor rentabilidad, es decir, aquí están hablando de presupuestos ya de empresas. Si sabemos invertir bien, podemos hacer algún presupuesto para no gastar innecesariamente y eso genera rentabilidad, eso genera más ganancias para nosotros. Bueno, hablé bastante de lo teórico en cuanto a la economía, pero ustedes como estudiantes pues en algún punto van a llevar la cátedra de economía y ahí los van a pulir más con temas económicos pues más sofisticados de los que yo les estoy platicando. Dice, ¿cómo calcular un presupuesto familiar? Regresemos a nuestro tema, el presupuesto de familia, que es el que, si usted se aprende se aprende todos, es fácil de entender. Para hacer un presupuesto familiar, lo haremos mensual, que es el más común. ¿Por qué? Porque la mayoría de empresas le pagan mensualmente a los jefes de casa, a mamá y a papá. Y entonces se basa ese presupuesto en una mensualidad de todo lo que se invierte en una casa. Tomemos en cuenta, dice que para hacer un presupuesto familiar, primero podemos hablar de que el presupuesto se hace para inversiones, para gastos que quiere hacer dentro de la casa, celebraciones que a veces son voluntarias en la casa, actividades que tenemos que hacer en casa en donde se invierte dinero y pues es necesario hacer presupuestos. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso para hacer un presupuesto pues es el encabezado. Lleva un encabezado donde están los datos de la familia, si es personal pues los datos de la persona, si es empresarial los datos de la empresa, dirección, dueños, y si es pues estatal pues puede ser los datos del país al cual se le está haciendo un presupuesto. A esto se le complementa la fecha en que se está haciendo o la fecha mensual, si es mensual, o la fecha en donde se va a hacer la actividad a la cual estamos haciéndole un presupuesto. Primero y más que nada vamos a registrar los ingresos. Los ingresos son todo el dinero que fluye hacia nosotros de manera formal e informal. Lo formal serían los ingresos fijos, aquellos ingresos que mes a mes estarán con nosotros, no fallan, siempre vienen para acá, siempre vienen a nuestras manos. Estaríamos hablando si estamos hablando de ejemplos de sueldos, de cobros que siempre hacemos cada mes y que siempre van a ingresar a eso con cierta regularidad y consistencia. A eso se llama ingresos fijos. Los ingresos variables son aquellos que en un mes van a entrar y en algún mes no. Son esporádicos, son parciales. En algunos meses van a ser más altos y en otros van a ser más bajos. Luego, esos se van a hacer sumados y vamos a tener un total ahí. Luego vienen los egresos. Y los egresos son los gastos que va a hacer esta familia, al igual que los ingresos se dividen en dos, están los fijos y están los variables. Los fijos y los variables. ¿Cuál es la diferencia entre fijos y variables? Los egresos fijos son aquellos gastos que todos los meses van a ser obligados. Y les voy a dar solo un ejemplo porque les tengo una gráfica preparada para entenderlo mejor. Los egresos fijos sería, por ejemplo, la comida. Todo mundo pues no puede sobrevivir sin alimentarse y en una familia pues la comida es uno de los gastos más importantes en el presupuesto mensual. Los variables serían pues los egresos, aquellos que un mes sí se dan, un mes no se dan, algunos por ocio, algunos por, bueno, el ocio es porque aquellos gastos que son gustitos que sea la familia, que en algunos meses se los van a dar y en algunos meses no se los tienen que dar.
Otros son por necesidad, que algunos meses fue necesario gastar y algunos no. Ya vamos a ver algún ejemplo por ahí. Acá dice restados, pero no es que se resten entre ellos. Entre ellos se van a sumar. Por ejemplo, acá sumamos los egresos, pero esto está hablando de la forma general. Si los ingresos ya son sumados y los egresos ya los sumaron por acá, se le quitan a los ingresos y va a dar una diferencia. Esto, en otras palabras, imagínense que los ingresos fueran 100 quetzales y los egresos fueran 75, pues tenemos una diferencia de 25 quetzales acá. Esa diferencia va a ser diferencia positiva o negativa. Va a ser positiva cuando haya una diferencia en donde sobre dinero. En el ejemplo que les puse, 100 menos 75, pues hará una diferencia positiva, un superávit, así se le llama cuando sobra, de 25 quetzales. Sin embargo, si el ejemplo fuera al revés, unos ingresos de 100 y unos gastos de 125, pues hay un déficit de 25 quetzales, que es una diferencia negativa. Eso se da con lo que les hablé hace un rato en el tip económico, de poder nosotros no calcular, de atrevernos a gastar más de lo que ingresa, atrevernos a sacar un crédito, a atrevernos a comprar cosas que son más caras de lo que nuestro presupuesto puede disponer. Ya entrando en la práctica, acá les tengo un ejemplo. Cada vez que se hace un presupuesto, pues coloca usted un encabezado. Ese encabezado pues va a decir de quién es, de qué familia, de qué mes o de qué persona es o de qué actividad es. Puede ser que sea una actividad única, una celebración. Puede ser que sea un mes de actividades o puede ser que sea varias actividades presupuestadas en uno. En este caso les tengo un ejemplo de la familia Simpson, conocida por todos ustedes, para el mes de enero. Que el mes de enero, pues, a ver cuántos gastos tiene esta familia. Y bueno, aquí tenemos el dato. En el mes de enero, pues, hay ingresos y vamos con los fijos, así como les enseñé hace un momento. Y en esta familia dice que el sueldo de Homero es de 12,000 quetzales cada mes. Entonces es un ingreso fijo porque todos los meses recibe 12,000. El sueldo de March es de 8,000 quetzales en el trabajo que ella realiza. Y bueno, esos ya van dos ingresos fijos. Luego está el sueldo de Lisa. El sueldo de Lisa son 5,000 quetzales. Trabajadora la niña Lisa. Entonces está Homero, March y Lisa. Y los tres trabajan en este mes y generan ingresos de 12,000, 8,000 y 5,000 quetzales. Juntos harían 25,000 quetzales, que serían los ingresos fijos para esta familia. Es decir, que estos 25,000 quetzales todos los meses los van a recibir. Ahora, en los ingresos variables tenemos un ejemplo acá. March hizo horas extras este mes, cosa que no hace algunos meses, y solo generó 800 quetzales este mes de extra. Entonces, a eso se le llama ingresos variables. También, asombrosamente, pero sí existe acá, el trabajo temporal de Bart. Él trabajó haciendo algún trabajo temporal y ganó 1,000 quetzales y los dispuso a la familia. Entonces, los 800 y los 1,000 se unen y pasa el total para esta columna y generó 1,800 quetzales de ingresos variables. Sumados a los ingresos fijos, quiere decir que la familia Simpson tiene un ingreso total en un mes o en este mes de 26,800. Disponen de 26,800. Ahora, en el caso de los ingresos, de los egresos, o sea, las salidas, los gastos, igual se clasifican en fijos y variables. Los ingresos que ya están sumados acá, los vamos a dejar momentáneamente por ahí para saber de cuánto se dispone esta familia y comenzamos a enumerar los gastos. En los gastos fijos, pues dice el colegio de Lisa y Bart, invierten 1,000 quetzales al mes. En alimentación es un cálculo. Algunas familias pues gastan mucho más y algunas menos. 4,000 quetzales solo de comida. En el caso de los transportes, ellos tienen vehículos propios. En el caso de algunas familias, pues aquí en lugar de colocar vehículo propio, pues coloca transporte, ya sea bus, ya sea taxi o Uber, que está de moda. Entonces acá se tiene que colocar también ese gasto de transporte, no solo el cuando se tiene
carro propio, sino que cuando también se paga en un mes una cantidad específica de transporte para llegar al trabajo u otras movilizaciones. También gastos obligados de Homero, pues tiene sus gastos obligados este señor en esta familia y conocerán cuáles son sus gastos, ahí los define. Y son 1,500 quetzales que él mensualmente pues se gasta y no deja de gastar, por eso están en los egresos fijos. Hay otro egreso fijo que es agua, luz, teléfono, cable, internet y todo lo tecnológico que usted tenga en su casa. En el caso de los Simpsons, pues tienen esto. Ellos gastan 2,000 quetzales al mes de estos gastos y los colocan en fijos porque todos los meses lo hacen. Un tambo de gas de 100 libras que para cocinar, pues 500 quetzales. Y el total de gastos fijos es de 10,500. Ellos cada mes tienen que gastar todo esto. En los gastos variables, o sea, aquellos que se dan meses sí, meses no, pues este mes, que fue enero, esta familia gastó en lo siguiente: clases de saxofón de Lisa, 300 quetzales, juguetes que le compraron a Maggie este mes, 200, ropa por temporada que le compraron a la familia solo este mes, 2,000. Estos podrían estar acá si todos los meses se gasta en ropa, pero como no, entonces se vuelve variable porque hay meses que sí nos compramos cosas y hay meses que no. Este mes tuvieron que arreglar el automóvil también y se gastaron 1,500 para un total de 4,000 quetzales de egresos variables. La suma total de sus egresos, de todos sus gastos fijos y variables, son 14,500. Entonces note usted, como usted ya sabe, la fórmula A menos P igual C. Acá lo vamos a trasladar al español. Ingresos menos egresos igual diferencia. Los ingresos son de 26,800. Sus egresos son de 14,500. Esa resta da como resultado una diferencia o un saldo de 12,300. Esos 12,300 es lo que le sobró a esta familia como diferencia para poder invertir en otras cosas. ¿Y para qué se invierte? Pues acá simplemente se hace una comprobación. Acá solo hicieron una comprobación para que usted note que sí cuadró. A los 14,500 que tenía de gastos, le sumó el saldo que salió de la diferencia de ingresos menos egresos de que son 12,300. Y bueno, la suma de estos dos, 14,000 y 12,000, al sumarlo pues dan 26,800, que dice aquí sumas iguales. Es solo una comprobación para saber si cuadra con lo de arriba. Y si cuadró. Entonces no se confundan con estas cantidades. Los egresos fue lo que se gastó en el mes. Los 12,300 salieron de la diferencia de restar ingresos menos egresos y al sumarlos como comprobación me da lo mismo de arriba. Ese saldo se pregunta, ¿para qué será? Pues es sencillo. El saldo en cualquier presupuesto, ya sea por una actividad de un solo día, por una actividad mensual como este ejemplo, por una actividad anual o cualquier temporada, sirve para ahorro. En el caso de las familias, para la salud, alguna enfermedad que se atraviese por ahí, algún viaje que se dé o algún otro tipo de entretenimiento para poder invertir. Cuando hay una diferencia positiva, entonces prácticamente se da que usted venga y pueda disponer de dinero para cosas que no son muy indispensables, pero como hay diferencia positiva, puede hacerlo. Sin embargo, si los egresos hubieran sido más altos en la familia Simpson, aquí hubiera salido negativo, no se puede dar el lujo de invertir en estas cosas, más bien se endeuda y se debe a terceras personas, ya sean bancos, prestamistas, casas de empeño y otras cosas. Bueno, ahora que usted ya sabe hacer un presupuesto, pues el libro nos presenta una tarea. Creo que esta tarea aparece para hacerla semanal, pero también la vamos a hacer en nuestro cuaderno, solo esta que dice aquí. En la tarea semanal creo que hay que hacer 3 presupuestos diferentes, bien estructurados. En esta del cuaderno solo vamos a hacer una. Y bueno, dice, realice el presupuesto de su familia calculando un aproximado de sus ingresos y gastos. Bueno, cualquier mes. Diría yo que uno de los meses que más se gasta, usted podría tomar el ejemplo de diciembre o enero. Escoja cualquiera de esos 2 meses de su familia. Y bueno, lo publica en los comentarios y esa será la actividad semanal en el cuaderno. La actividad semanal de investigaciones pues son ya presupuestos más serios que los explica la guía y usted lo va a realizar. Pero por el momento
para el cuadernito es solo el presupuesto de la familia. ¿Por qué escogimos diciembre o enero? Porque en diciembre pues es el cierre del año, las fiestas de Navidad y todo eso. Hay un gasto total en ese mes y quiero ver algunos ejemplos de su presupuesto en diciembre para ver si lograron ser cuidadosos con sus gastos. Y no digamos enero, que es el inicio de año, inicio de ciclo escolar, inicio de actividades en cualquier tipo. Entonces podría ser diciembre o enero, escoja usted y hace el presupuesto de su familia. Muy bien, con eso llegamos al final de este video. Ya llegamos al final de lo que es el presupuesto, espero que lo haya entendido. Usted es libre de las cantidades de hacer, obviamente puede inventarse cantidades, yo lo único que quiero es que realice un presupuesto bien estructurado y que haya aprendido a la clase. Muchos pues les gusta guardar su información financiera y si no hace de su familia pues haga de algún conocido, pero estructure un presupuesto en el cual usted me demuestre que ya aprendió y con ese que publique en el cuaderno ya puede hacer su investigación semanal. Bueno, ha sido todo por este video. Mi nombre es Johnny Salazar, profesor de contabilidad. Nos escuchamos, nos vemos, nos comunicamos a la próxima. Dios les bendiga.